Quisiera empezar antes por agradecerle a Anabela y a Rosina la valentía y el esfuerzo de organizar un simposio sobre arte contemporáneo en Guatemala. Sé que han estado trabajando a contracorriente, así que gracias por el espacio. Y bueno, luego agradecerles aquí a mis queridas amigas y amigos por haber venido y por haber respondido al panel. Hemos intentado platicar un poquito antes de la mesa, nos tomamos un cafecito con Sandra y Marilyn, con María Jacinta hemos estado platicando en diferentes momentos, y con Reyes también. Y bueno, para mí esta mesa es súper importante porque de alguna manera responde en este momento a un trabajo que junto a otros amigos y colegas hemos venido desarrollando. No me gusta usar el término no centros, entonces, y voy a decir por qué es que voy a tratar de no usarlo en el transcurso del panel, pero que hemos venido desarrollando en lugares, digamos, en una especie de geopolítica descentrada del territorio guatemalteco ligada a la producción de arte contemporáneo y a procesos de exploración sobre etnicidad y cuestiones de racialización en Guatemala. Y pensando en esto, pues recordaba que hay una genealogía que no podemos también dejar de lado, hay una historia detrás de estas exploraciones, hay gente que ha estado trabajando por mucho tiempo y han habido eventos también, y como bien decía Silvia, artistas, exposiciones que se han desarrollado en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y pensando en esto, entonces también me preguntaba por la escritura, por el régimen, digamos, de la escritura de la historia del arte en Guatemala, qué es lo que se ha escrito como arte contemporáneo y desde dónde se ha escrito, y cómo es que en este momento las narrativas sobre los llamados no centros están siendo un tema cuando de alguna manera ya es un tema viejo, ¿no? La historia del arte contemporáneo en Guatemala no puede, creo yo, explicarse desde la ciudad y no puede explicarse desde eventos específicos, sino desde una especie de constelaciones a lo largo del país, ¿no? Entonces por ahí platicábamos y pensaba que, por ejemplo, a finales de los 90, Benvenuto Chavajay se muda a la ciudad y paralelo a eso con Antonio Pichillá se está organizando en San Pedro de la Laguna el Festival Chillá. Eso fue a finales de los 90, 98, ¿no? Al mismo tiempo en Comalapa está sucediendo Mectapal, en alianza con Caja Lúdica, que es una historia paralela a muchas cosas que estaban sucediendo en la capital, ¿no? Entonces, toda esta historia, todo este movimiento, artistas, performers, teatro, artes visuales, ha estado sucediendo en Guatemala de diferentes maneras y creo que también responde pues, a la complejidad del territorio, ¿no? Entonces voy a empezar leyendo un textito de 2 párrafos que escribí para motivar el encuentro y luego pues ya le damos la palabra a cada uno. Y esto fue lo que les mandé por correo a los miembros de esta mesa. Los no centros es el argumento que nos convoca a esta mesa. Sin embargo, al restringirnos por lo espacial, dejamos de lado el tiempo y su relación con el conocimiento. O peor aún, seguimos asumiendo como punto de referencia la existencia de un centro desde el cual se leen y significan los no centros. Lectura que, como sabemos, legitima el loop de la razón criollo-mestiza como lugar logocéntrico de pensamiento. Me gustaría más bien pensar en constelaciones de conocimiento en donde lo ancestral y lo contemporáneo se conjugan para dar paso a formas de imaginación, resistencia y de futurabilidad, por usar este término de Franco Berardi. El segundo eje de esta mesa se plantea así, como pueden ver en la descripción: nuevos feminismos, la sexualidad, el cuerpo racializado y el pensamiento decolonial. De nuevo, me parece que esta definición es demasiado amplia y que es importante situarnos en conceptos más específicos. Me gustaría entonces proponer como centro conceptual de nuestro panel
la afirmación de Rita Laura Segato sobre la necesidad de pensar Latinoamérica desde las relaciones de racialización colonial que configuran nuestro presente. Sin esto, otras posibles lecturas terminan siendo infructuosos vórtices intelectuales. En el caso de Guatemala, tengo la impresión de que la emergencia de un movimiento de artistas, escritores, pensadores en distintos lugares del país, cuyo denominador común fue la puesta en escena de epistemologías y cuerpos no normados por la subjetividad criolla mestiza colonial, marcan lo que a mi parecer son contemporaneidades paralelas e interconectadas en el país. Lo que comúnmente llamamos generación de artistas de posguerra, en la ciudad capital, por ejemplo, contemporaneidades paralelas, lo que comúnmente llamamos generaciones de artistas de posguerra en la ciudad capital es una de esas expresiones, no la única. Es decir, el movimiento creativo en Toto, Quetzaltenango, San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna, Chichicastenango, Comalapa, Patzicía y muchos otros lugares que seguro están por fuera de nuestro radar, no es nuevo, ha estado acá siempre. El problema posiblemente ha descansado más bien en lo oblicuo de nuestros repertorios curatoriales y la obsesión con el canon tan presente en las narrativas de la historia del arte. Propongo entonces como preguntas iniciales para esta mesa las siguientes. ¿Cómo las prácticas estéticas indígenas en este momento reconfiguran e interpelan los nacionalismos? ¿Qué es lo que la teoría ha hecho por estas prácticas? ¿O qué es lo que estas prácticas han hecho por la teoría, en un país poco acostumbrado a pensar de manera crítica? ¿Cuál es el lugar de la cultura material, textiles, objetos sonoros o prácticas artesanales en el arte contemporáneo de Guatemala? ¿Cuál es la relación de estas prácticas con lo global, más allá de la abstracción del multiculturalismo neoliberal? ¿Es posible imaginar formas emancipadas de mestizaje desde el pensamiento y la experiencia indígena? Y termino pensando en algo que me parece fundamental para esto, y es que en los últimos 4 o 5 años en el sistema del arte global ha habido un boom de lo indígena, ¿no? En la Bienal de Venecia, el primer pabellón con representación indígena fue el de Canadá con Rebecca Belmore en el 2005. Y ahora estamos asistiendo a una especie de transformación, de inscripción de lo multicultural en el sistema del arte internacional, y eso responde a una lógica, ¿no?, que tenemos también que pensar críticamente. Y Guatemala es una experiencia interesantísima, muy compleja, de producción de artes visuales, de artes auráticas, como los llaman, que se está enunciando desde lugares muy complejos y lugares de opacidad que son difíciles de leer. Y eso creo que es un reto para la historia del arte y para la práctica curatorial. Entonces, para empezar a hablar de esto, voy a dejar a Sandra y luego al final charlamos todos. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Gracias por estar acá compartiendo conocimientos e historias, narrativas, otras en este caso. Y no es una plática un poco informal, ¿verdad? Pero voy a compartir un poco sobre mi historia, cómo llegué a estar aquí en esta mesa, digamos, porque pude haber estado en la de ayer, en la de los artistas de los 90, pero pues estoy acá. O pudieron haber mesas transversales, pero bueno, así están organizadas. La cosa es que yo sí, desde los 12 años quise ser artista, ¿verdad? A los 12, 17 años, pues tuve una experiencia un poco difícil de vida, entonces fui a visitar a mi hermano. En ese momento mi hermano mayor vivía en México, estaba haciendo su maestría es arquitecto, entonces estaba en el DF haciendo su maestría y lo fui a visitar 2 meses para un poco salir del trauma que había vivido. Y estando allá me di cuenta que, él me llevó a todos los museos que había en Ciudad de México, ¿verdad? En el Museo Frida Kahlo, en ese momento había un museo de arte contemporáneo que se llama Jackson Natasha Hellmans, impresionante. Entonces me impresionó tanto que yo dije, pues yo quiero ser artista, esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Yo quiero ser artista. Pero, bueno, hace 20 años no teníamos, seguimos teniendo una crisis educativa en el arte, pero ese es otro tema. Pero bueno, la cosa es que, para contarles mis linajes, digamos, mi linaje paterno es un linaje, digamos, académico, entonces siempre he tenido como la presión de estudiar y de entrar a la universidad, y entonces
al principio el miedo, ¿verdad?, de la familia, porque estudiar arte no te que se va a vivir cuando uno es artista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estudié un poco de arquitectura, luego estudié diseño gráfico, que fue lo que dijeron, bueno, mi familia, mi padre más que nada era como que el que más me presionó a que estudiara, y se lo agradezco, la verdad, porque la verdad es que sí me ha servido mucho como artista haber sido diseñadora primero, digamos paralelamente haber estudiado diseño y haber desarrollado también mi carrera artística paralelamente. La cosa es que, digamos, en 1998, que es donde empieza, digamos, un poco más el boom del arte contemporáneo en Guatemala, muere mi abuela materna. En ese momento yo, bueno, desconocía que tenía un linaje indígena, ¿verdad?, maya quechí. Entonces, cuando ella está muriendo en su lecho de muerte, empieza a hablarme a mí en quechí, y yo no le entendía nada, y solo veía a mis tías mayores que también empezaron a hablar en quechí, y yo le dije a mi tía Marina, que también ya falleció, y mi tía Corina, que también ya fallecieron las tres, pues ahí están también desde el cielo acompañándome. ¿Qué me está diciendo?, le decía yo a ella. Pues te está diciendo que tiene sed, que le des agua. Entonces estaba sentada a la par de ella, a la par de mi abuela María, y entonces dale con una cuchara porque ya no se podía mover, ¿verdad? Entonces le di agua con una cuchara y ella me seguía hablando, yo no le entendía nada. Y entonces eso fue muy impactante para mí, porque a pesar de que no entendí en ese momento literalmente la traducción de las palabras, además de tiene sed, ¿verdad?, porque fue la traducción que me hicieron mis tías, entendí que su mensaje, su aliento, ¿verdad?, porque cuando ella me habló, me dio su aliento, ¿verdad?, me dijo: mija, aprende de la cultura, investiga sobre la cultura, es tu legado también, ¿verdad? Yo sentí que a través de ese, digamos, aire que ella me estaba pasando esa gran responsabilidad. En ese momentito yo tal vez no lo realicé como lo tengo ahora, ¿verdad? Entonces siguieron pasando los años, yo seguí, digamos, como artista con esa sensación, sí, de que yo tenía que aprender más de la cultura, meterme más en la cultura maya, empezar a investigar más, y en ese momento pues ya fue inevitable, empecé a investigar sobre la cultura maya, empecé a estudiar el maya quechí, y empecé un camino del cual ha sido difícil más bien empecé a desprenderme de otro camino, ¿verdad?, que era el camino occidental, ¿verdad?, a través de entrar en el camino del conocimiento, digamos, de mi propia cultura, ¿verdad?, heredada de las Verapaces. Pero fue un camino. A mi mamá nunca nos había contado, a mi hermana y a mí, porque le daba vergüenza decirnos que teníamos un linaje indígena, ¿verdad? Y cuando nos contó, entonces ella lloraba, ¿verdad? Lloraba y decía: mija, pero es que, perdón, pero es que yo le reclamé, ¿verdad? ¿Pero por qué me ocultaste la historia durante tanto tiempo, ¿verdad? Era mi abuela, yo quería saber. Y fue un momento muy catártico, ¿verdad? Y bueno, preguntarle a mis otras primas y empezar como a indagar más sobre la historia y todo. Pero finalmente invitar a mi mamá. Yo de adolescente también fui muy rebelde, ¿verdad? Entonces le di mucho problema a mi mamá. Pero invitarla a ese camino de retorno hacia la cultura, a mi propia madre también, pienso que ha sido el regalo más grande que yo le he dado a mi mamá, y que mi abuela me dio a mí, digamos, en estas 3 generaciones, ¿verdad?, en cuanto a retornar a la cultura quechí. Entonces inicié un camino que ahora puedo decir, ¿verdad?, que ha sido un camino de descolonización, ¿verdad?, que no ha terminado, porque esto es un camino largo, ¿verdad?, y es difícil de decir: yo ya soy descolonial, o yo ya me descolonicé, ¿verdad? No se puede. Es un camino largo, ¿verdad?, y de mucho desprendimiento, que empezó en mi caso hace 20 años, cuando encarno, digamos, en mi propia historia ese reconocimiento
de la vida de mi abuela y el reconocimiento también de mi madre, de reconocernos pues indígenas y empezar este camino por lo que ahora puedo decir también que pues es un mestizaje indígena, ¿verdad? Porque digamos que del lado de mi padre pues está toda la parte, digamos, toda la historia heredada también de esa parte de la cual me tuve que desprender, ¿verdad? Porque es la parte occidental, la parte incluso académica, la parte racional, la parte, yo la tengo, toda la parte de mi masculinidad está directamente relacionada con la parte de mi padre, ¿verdad? Pero digamos que desprenderme de eso para llegar al reconocimiento, digamos, y iniciar ese camino con mi propia madre, ¿verdad? De ir empezar a conocer a la familia, ¿verdad? Porque mucha familia que no conocíamos, empezar a conocer primas, tías, que bueno, nosotros somos 5 hijos y yo he sido la única que he tenido, que pienso yo, ¿verdad? Que la fuerza de encarnar este ejercicio, ¿verdad? De descolonización y de llegar y de ir con mi mamá y con mi hijo hacia las Verapaces y llevar a mi mamá a conocer a toda la familia, ¿verdad? Como les digo, es un montón de familia, entre primos, tíos, y no terminamos de conocerla, es una familia muy grande y ha sido todo este camino pues un camino hermoso, la verdad, porque me ha llevado a mí a encontrarme con todo un mundo que yo desconocí durante toda mi niñez, ¿verdad? Pues, tuve una niñez muy nómada, muy de exilio y de viajar y ir y venir, y eso pues también definitivamente me ha marcado, ¿verdad? Pero bueno, ya digamos en ese caminar, para no hacer muy larga la historia, en el 2004 me voy a estudiar a México una maestría, y cuando yo estoy en México viviendo allá, empiezo a tener sueños recurrentes con mi abuela otra vez, y en estos sueños mi abuela me hablaba en maya otra vez, ¿verdad? Y así como que me despertaba yo tratando de entender qué era lo que me decía. Obviamente lo que me estaba volviendo a decir en los sueños era: hija, seguí, ¿verdad? Volvé otra vez. Y en uno de estos sueños, porque eran sueños diferentes, a veces estábamos con mesas así platicando con otras personas y yo fluía en el idioma maya, ¿verdad? En el quechí. Y cuando me despertaba yo así como, ¿qué quiso decir este sueño? Entonces me levantaba a escribirlo. Pero en uno de esos sueños soñé que yo estaba también hablando en quechí y que estaba preparando tortillas. Y cuando me desperté la mañana siguiente sí dije, este sueño sí tiene que ser un video, ¿verdad? Tiene que ser una performance. Y fue cuando yo dije, este camino de retorno y de reconocimiento hacia mi propia cultura, pues tiene que ser un camino obviamente personal, pero también tiene que ser un camino a través del arte. Entonces empiezo pues a lo que ya formalmente, digamos, dentro de mi carrera artística sería la vinculación de toda esa historia, digamos, de todo ese linaje maya quechí relacionado con mi práctica artística. Y bueno, al día siguiente pues ya empecé a conseguir cómo filmar el video y cómo producirlo, etcétera. Lo produje, ¿verdad? En el año 2004, y a partir de ahí pues ya ha sido inevitable seguir trabajando en estos temas. Para mí este trabajo es como ya les he comentado, ¿verdad? Ha sido un proyecto de vida descolonial, pero ha sido un proyecto de vida que está obviamente también vinculado con mi propia práctica artística. Y ya en el lado, digamos, de la parte académica, pues también, ¿verdad? Porque sí, todas las investigaciones que he hecho después han tenido que ver con cuestiones, sí, un poco primero tomándose uno de la mano, pues por la época también de la posmodernidad, un poco también las influencias de Néstor García Canclini, ¿verdad? Que eran esta cuestión de culturas híbridas y todo eso. Después releyendo a Fanon un poco, ya encontrándome más seriamente la decolonialidad, y en los últimos años pues ya más formalmente vinculándome con también Anzaldúa, por ejemplo, con Gloria Anzaldúa, que quien ha trabajado el tema del mestizaje y de la frontera, pero digamos desde como ella como chicana, ¿verdad? Entonces ya llevándolo a mi propia historia, pues ya llevándolo a un mestizaje indígena local, ¿verdad? Que yo también, digamos, un poquito cerca de lo que ha hecho Silvia Vera Cusicanqui,
aunque nuestras vidas han sido completamente distintas, ¿verdad? La vida de ella, como ella ha digamos, relacionado toda su parte académica y de vivencia con su práctica artística es completamente distinta a la mía. Pero para mí sí es un caso, yo no puedo desligar esa vida personal, ese proyecto de vida que he encarnado, digamos que encarné con mi mamá desde hace 20 años, en el que hicimos juntas ese ejercicio de descolonización hasta la fecha, porque es un proceso que he seguido trabajando, y cómo pues por haber sido parte también de esta generación, ¿verdad? De los 90, en el que tampoco teníamos muy claro, en mi caso, digamos, nunca me dijeron que yo no era artista en los 90, ¿verdad? Yo empecé a producir en los 2000, pero yo empecé a producir en los 90. Y ya los primeros, digamos, performances que empecé a hacer en el 96, por ejemplo, ya eran rituales, en donde ya estaba, digamos, de alguna manera invocando la ritualidad y la espiritualidad maya, digamos. Luego en el 2004 pues ya este video formal, y ya después en todo mi proceso ha sido recurrente temas como la espiritualidad, por ejemplo el idioma, el reconocimiento de los idiomas, el uso del idioma quechí, ¿verdad? Como eso, como parte de los videoartes y los performances que he realizado, y la convivencia entre el viajar entre la ciudad y las verapaces, que pues ha hecho también las otras piezas como las columnas vertebrales, digamos que se trabaja hecho con textil, en donde yo no me puedo pensar como una artista del centro por el hecho de haber vivido en la ciudad, y también lo llevo, digamos, a pensarlo porque además es un término también. Centro-periferia pues es un término también que viene de la economía, ¿verdad? Y está relacionado directamente al desarrollo. Entonces yo prefiero vincular esta terminología con la cuestión de colonial, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cuál ha sido entonces mi lugar de enunciación a partir de este reconocimiento de este linaje, y a partir de hacerlo consciente y de acuñarse pues a estas teorías también, ¿no? Como la de colonialidad. Entonces, bueno, el lugar de enunciación es la cultura maya quechí, pero en ese diálogo, en ese encuentro y en ese choque también a veces entre la cultura occidental y la cultura ancestral, y etcétera, ¿no? Que es un diálogo constante, y a partir, digamos, de transitar una modernidad, un poco también tomando a Dussel, ¿verdad? Es decir, ya sé, yo estoy consciente que pues, no es una posmodernidad, sino que estamos transitando una modernidad. Y también en el caso de la ritualidad y de los idiomas mayas, pues un poco también saco colación a Zulma Palermo, en cuanto ella habla de ¿cómo se llama? Pluralidades o pluritópicos, ¿verdad? Entonces es como hablar en lenguas, y se me hizo muy, muy afín a mis sueños y a esta manera y esta gana de querer trasladarlos hacia las artes visuales. Entonces eso sería, y bueno, los videos y en mi obra también está pues, muy recurrente de alguna manera pues la racialidad, ¿verdad? Precisamente por reivindicar este legado racial, soy una mujer, ¿verdad? De color, etcétera, pues es una transaccionalidad por ahí, ¿verdad? Es ir transitando por todos estos aspectos. Entonces por ahí más o menos he estado trabajando, al principio no siendo tan consciente de lo que hacía como ahora, ¿verdad? Bueno, ya luego de 20 años pues puedo decir que ese es el trabajo, digamos, más consciente, es un ejercicio descolonial muy necesario, que ha sido personal, ha sido colectivo y también ha sido una práctica artística. Bueno, mi nombre es Marilyn Boror. Yo me nombro como artista maya cachiquel, originaria de San Juan Zacatepeques. Y bueno, un poco mi trabajo, bueno, estamos hablando, ¿no?, de los no centros, un poco de cómo se construyen las reflexiones de los nuevos feminismos, la sexualidad, el cuerpo racializado, etcétera. Es súper largo,
Pero bueno, yo también me estuve cuestionando mucho sobre qué quería hablar con ustedes y qué quería reflexionar. Y bueno, empezando con que la palabra arte no existe en los idiomas de los pueblos originarios y que lo que usamos son referencias que tienen que ver con el conocimiento, con el pensamiento, con lo político, etc. Pero no existe una palabra tal cual, en todo caso para mí. ¿Cómo entendí yo el arte contemporáneo y cómo es que yo lo empecé a coincidir? Pues yo me di cuenta que en la historia del arte guatemalteco, si lo queremos nombrar así, bueno, estos artistas en la época moderna que viajaron, que tuvieron acceso a irse a París, a Europa, etcétera, que era la cuna del arte, Mérida, etcétera, y que vienen y empiezan a hacer arte en Guatemala. Y mi pregunta era como, ¿y los artistas indígenas dónde estaban y qué estaban haciendo? Había muy pocos y eran poco nombrados, ¿verdad? Y para mí una de las reflexiones fue en qué momento los artistas indígenas empezaron a ser reconocidos en la historia, o nombrados en todo caso. Y empiezo a estudiar la obra de Benvenuto, de los hermanos Pollón, etc. Y también en ese mismo momento estaba reflexionando sobre una palabra que me impacta muchísimo, que es el kush, que la traducción literal sería corazón o pensamiento, pero el kush va más allá, ¿no? Es como si todos los objetos tuvieran vida, como si el respeto que hay que tenerle a todos los objetos es importante. Y nada, eso yo lo aprendí desde muy pequeña, como mi mamá y mi papá, bueno, sobre todo mi mamá y mi abuela, diciéndome como que tenía que tenerle respeto a todos los objetos tenían un kush, ¿verdad? Un alma, y eso para mí fue súper importante porque me di cuenta de que yo tenía ese contacto con todos los objetos y ese respeto hacia todos los objetos. También por eso ven que los pueblos originarios están todo el tiempo defendiendo la tierra, los bosques, los lagos, etcétera, porque hay un contacto y todos los objetos pues se usa como... Yo también investigo los idiomas de los pueblos originarios, no solo de Guatemala, sino lo he hecho con varios pueblos originarios de Centroamérica, y Estados Unidos y Canadá, y me di cuenta de esta sensibilidad que tenemos los pueblos originarios con los objetos. Entonces dije, bueno, a ver, entonces los artistas que están haciendo arte contemporáneo están utilizando objetos, utilizamos mucho los objetos, el espacio, esta sensibilidad con el espacio, etcétera. Y nada, hice una conexión y dije, es cierto, para nosotros fue bien fácil entender el arte contemporáneo y el arte conceptual porque toda la vida hemos concebido el mundo de otra forma, de otro tipo de conocimiento y otra sabiduría. Entonces, para mí eso fue bien importante, y darme cuenta que los artistas empezaron a ser reconocidos cuando empezaron a trabajar con objetos, porque ya no era importante el formalismo, la academia. La academia pintar como se nos dijo, o dibujar como se nos dijo. Entonces empezamos a trabajar, cuando me di cuenta de esto, ¿no? Cómo trabajar con las piedras. De hecho, hay casos, yo me recuerdo de cuando era niña, de vecinos que le ponían nombre a las piedras, o no sé, aquí los compañeros deben de tener esta misma sensibilidad un poco conmigo. Y bueno, pues a partir de eso dije, bueno, claro, yo tengo un contacto con los objetos, y empiezo a crear este diccionario de objetos olvidados, que también tenía un poco que ver con esos objetos que yo estaba perdiendo porque me tuve que venir a vivir a la ciudad, porque pues aquí estaba lo que necesitaba en ese momento, necesitaba esto, y me tuve que mudar a la ciudad, el trabajo lo tenía acá, y sentía este desprendimiento con los objetos, ¿no? Con el kush de los objetos, el barro, la tierra, etc. Entonces dije, nada, pues empecé a hacer un diccionario de objetos olvidados, que son 53 objetos que yo sentía que iba perdiendo desde San Juan, y que en la ciudad pues ya no existían, ya no existe. Entonces decía como, ¿qué les tengo que decir? ¿Qué es ser indígena? ¿Qué es ser indígena en la ciudad? ¿Qué es ser mujer maya indígena en la ciudad de Guatemala? Y es muy duro, ¿no? Y lo dice, bueno, lo dice Machirish en
en algún momento, ¿no? Como en el pueblo barríamos la tierra porque las casas son de tierra, no tenemos ascensores, no hay un montón de cosas que aquí se traducen, no sé. De hecho, yo una vez me cuestionaba cómo cruzar el semáforo porque en el pueblo no hay semáforos, entonces es como ese choque cultural al final se afecta. Yo creo que es importante desde ahí entender al otro. Lo hemos hablado muchísimo aquí, lo hemos hablado muchísimo ayer, y lo hablamos mucho ayer, y cómo yo entiendo al otro y cómo el otro me entiende a mí, cómo yo entiendo al capitalino. Y bueno, escribí un texto, pero si me da tiempo al rato se los leo, porque también es un poco fuerte, ¿no? Y entonces encontré un texto bien interesante sobre Miguel Rochas Vivas que decía: no solo Colombia es un país analfabeto de lo indígena, sino podríamos decir que casi toda América es un continente analfabeto de lo indígena. El problema es que los no indígenas desconocen los símbolos básicos de la escritura indígena, los libros, los objetos, el pensamiento, todas estas formas de saber es conocer el mundo y como otras maneras de plasmar esa sabiduría. Y como cuestionamientos que al final me hice sobre mí misma, cómo me cuestionaba yo como una mujer cada vez más cercana al yo indio, ¿no? Como nombrarme y decir, sí, soy una mujer indígena, soy india. Las identidades desde lo cotidiano y lo contemporáneo. Y para entender más perspectivas yo me cuestionaba, ¿no? Como que debemos hacer una revisión más minuciosa de la historia, de las historias hiperpersonales, una idea del futuro iluminado en el pasado con una visión anticolonial. Y de hecho Silvia Rivera Cusicanqui en su libro dice que lo anticolonial es una lucha, lo decolonial es una moda y lo poscolonial es un deseo, ¿no? Y para mí eso es súper importante porque deseamos todos ser poscoloniales, ¿no? Y bueno, como conclusión, creo que es importante hacer una revisión y resignificación de los pueblos originarios y pensarnos quién pensó la historia, por quién está escrita la historia. Es necesario escribir otras historias. Solamente. Lo hice rapidísimo, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. No voy a hablar en quiché porque creo que nadie va a entender aquí, así que pues buenos días. Yo creo que una de las cuestiones que me provocó el hecho de ser invitada fue, uno, porque pues, yo no soy artista, ¿no? Y segundo, creo que el tema me interesaba de repente y suponía que este público sería el que iba a estar, ¿no? Entonces pensé, bueno, es posible y es muy válido el hecho de compartir las ideas con este público, ¿no? Para mí, el arte contemporáneo, o sea, la idea de lo contemporáneo es en sí una ubicación de tiempo, ¿verdad? Una ubicación de espacio en el que hay como una frontera, ni siquiera centro, sino y frontera entre lo que es tradición, lo que es modernidad, al mismo tiempo de cómo, obviamente como las compañeras lo hicieron, de cómo yo lo vivo, ¿no? Como mujer indígena, ¿verdad? Y como todos, y eso me llamó mucho la atención de lo que nos dijo Silvia, cómo nuestras vidas y nuestras historias se enlazan con nuestras experiencias de niñas, ¿verdad? En el caso mío, de parte de mamá, vengo de una familia en el que tenían como consigna, pues nunca volverse cristianos. Entonces, mi abuelo jamás y mis tatarabuelos nunca fueron cristianos, es decir, ni católicos ni evangélicos, pero tampoco fueron mayanistas, ¿no? Entonces, eso es interesante. Luego, mi otro abuelo, él transitó de ser mozo de finca a ser, ¿cómo se llama esto? Ajij, o sea, arquitecto. Y como no cambiaban a la realidad, se volvió como catequista y luego la teoría de la liberación y murió ateo. Es muy interesante, ¿no? Pero digamos con él, o sea, de él, yo puedo decir que mamé todavía, más bien, él fue el que me contó la historia del popó todavía oralmente, ¿no? Pero éramos 3 hermanas, mi papá es hijo único y mi abuelo tiene 103 años ahora. De una historia de vejez, no de mi abuela, mi papá. Entonces, pero luego mi abuelito me eligió a mí como para contar esas historias,
pero era así como lo veía de vez en cuando, pero cada vez que llegaba pues ya decía, mira, siéntate aquí, te cuento, ¿no? Y llegó un día en el que pues ya quería jugar, no sé, y entonces le digo, bueno, pero ¿para qué queremos ser indígenas, no? Y entonces él, así, fue creo que el detonante más impresionante de la vida, y me dice, bueno, tienes que ser indígena porque, bueno, ahora puedes hablar el idioma y no te van a matar, puedes usar tu corte y tu huipil y no te van a matar, o sea, ¿qué derecho tenés? Yo tenía 5 años, con 5 años de olvidar la historia de un pueblo, o sea, ¿qué derecho tenés? Entonces, así como, wow, ¿no? Entonces creo que eso marca toda la vida, ¿no? Y tanto que, bueno, después de eso, ya en la primaria, el punto era que decían, o sea, en los libros de texto, que los mayas eran politeístas, ¿no? En ese caso decía, bueno, yo soy maya, primera pregunta. Segundo, pues si yo vengo de una historia de indígenas que practican la espiritualidad de una manera cotidiana, no mayanista, ¿cómo es posible que tengamos varios dioses si ni siquiera uno tenemos, ¿no? Entonces creo que eso ha movido muchas cosas hasta ahora, ¿no? Uno, pues el tema es como el arte contemporáneo. Entonces, les digo, yo creo que trabajo y no trabajo y estoy y no estoy dentro de eso. O sea, una cosa que mi mamá siempre dijo fue, anda a estudiar todo lo que querrás, pero eso sí, vas a volver y aquí vas a ser comerciante, porque eso sí te va a dar de comer, ¿no? Y tenía razón. Entonces, a la par de eso, pues hago muchas cosas, ¿no? Pero, pues, enfocado al tema que tenemos, creo que lo contemporáneo para mí es como toda esa reconfiguración de cómo ser indígena en el siglo XXI, ¿no? Y yo creo, para mí, pues el tema de lo de colonial, postcolonial, sigue siendo absolutamente elitista, es decir, está dentro de una teoría y solo dentro de ciertos espacios es que se puede hablar de eso. O sea, ¿ustedes me entienden? Yo les entiendo porque de alguna manera estudiamos, vivimos eso, y de ahí les paja, ¿no? Entonces, y luego de allá, digamos, o sea, el hecho de ser artista, ¿no? Es el hecho de la elitización, que lo podemos enmarcar en una racialización, entendido como el hecho de cómo yo voy blanqueando mi idea, voy blanqueando mi forma de ser, mi forma de existir, ¿no? Entonces, y luego está lo otro, que es, digamos, cómo ser indígena en lo colectivo, cómo hacer música, hacer cosas para el colectivo. Y creo que en estos espacios no se toma en cuenta. Yo realmente, y eso se lo comenté a Pablo, esperaba a un representante de la gema india aquí sentado, ¿no? Porque hay una diferencia entre lo que es colectivo y lo que es individual. Y lamentablemente me parece pues que, digamos, la idea de hablar sobre arte contemporáneo es absolutamente blanquianizante, por decirlo así, súper racializado y absolutamente academicista, y aparte de eso, pues elitización completa, ¿no? Porque luego hay lo otro, ¿no? Lo otro que pasa, y para mí, digamos, si hablamos de lo que provoca algo diferente, algo nuevo, Santiago Cortés lo hizo, es decir, fue el primer hombre indígena que se atrevió a hacer algo diferente, es decir, tomar batería, tomar marimba, tomar, ¿cómo se llama?, bajos, etcétera, y volverlo una canción para el pueblo. O sea, yo soy fan de la gema india porque trasciende a lo individual, es decir, mi abuelo era fan, mi madre era fan, yo soy fan y a mi hijo le gusta porque a mí me gusta, ¿no? Entonces creo que trasciende lo colectivo, ¿no? Y hay una historia súper interesante que cuenta David Marín, me imagino que lo conocen algunos, que es que él asistió a un foro en este espacio de Tzotzil en Sololano. Entonces invitan como a los artistas indígenas y hay alguien que presenta pues, a un señor que hacía marimba, música, y decir, bueno, es un artista indígena que va, ¿no? Entonces ya se echa como toda su percepción de él y le preguntan al señor por qué, si él se identificaba como artista o si él era artista. Entonces él dice, pues no sé, la verdad es que a mí no me gustaba trabajar en el campo y me encantaba emborracharme. Entonces la única manera de poder hacer eso y vivir de eso era pues hacerme músico e ir a todas las fiestas de la indígena, ¿no? Entonces hay como una cosa absolutamente diferente en el sentido colectivo que es, y es lo que decía Marilyn, que no se define como arte, no se define un artista, sino se define un don, ¿no? Algo para hacer. Entonces creo que hay como cosas diferentes a la hora de pensar en cómo es hacer música, porque ni siquiera existe la palabra arte, y decirme, autonombrarse artista es toda la lógica justamente de la ideologización de, bueno, la idea de arte, ¿no? La elitización para mí. Luego,
El otro tema, porque son muchos temas, los nuevos feminismos, que es lo que trata el tema. No sé, yo creo que para mí, o sea, yo nunca definí, creo que ese es el punto, ¿no? Cómo se puede definir, digamos, el feminismo en una era contemporánea. Es decir, hay mucha crítica, y es lo que hace pues el feminismo postcolonial y colonial, de dónde viene el feminismo, ¿no? Pero luego yo no concibo ni me identifico con muchas de estas teorías. Me parece que la teoría de género es absolutamente necesaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca se me fue impuesta la cocina, ni a mi madre, pero me reencuentro con la cocina y me gusta, y me parece que el acto de cocinar es el acto de mayor resistencia de las mujeres en el mundo. O sea, ese espacio doméstico tan visto como un espacio de opresión desde este feminismo, para mí es el mayor espacio de resistencia. Es decir, vayan ustedes a quitar una mancha, algo, o sea, eso requiere un espacio de observación, un espacio de experimentación, un conocimiento que ahora, si lo estudiamos desde la química, podemos decir, wow, o sea, tiene una lógica por detrás. La nixtamalización, o sea, la nixtamalización es un proceso de observación, experimentación de generaciones que nos dice de una ciencia de las mujeres. Entonces, hay como cuestionamientos desde mi punto de vista que debemos hacerle a ese espacio doméstico tan subestimado, y si los hombres no los llevamos a ese espacio doméstico viéndolo desde otra forma, pues nunca vamos a hacer revolución, ¿no? Creo que el otro tema es, bueno, con esta cuestión de lo contemporáneo, ¿no? A mí me gusta el arte contemporáneo en algunas propuestas de estos individuales indígenas, ¿no? Por la acidez que tiene. Es decir, no es una cosa que no provoque, es una cosa que provoca acidez, sarcasmo. Creo que a mí es lo que me mueve del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, me parece que, y dentro de esas cosas también creo que hay una crítica muy grande, y que se ve al conjunto indígena como homogéneo cuando no lo es. Es decir, hay dentro de este movimiento, hay dentro de lo maya varias cuestiones. Es decir, hasta hace los 80 o 90 pues no teníamos algo que se llamaba maya, eran los indios, eran los naturales, ¿no? Y dentro de eso hay una heterogeneidad tan impresionante, ¿no? Desde decir, para mí, por ejemplo, el nahualismo es una moda absolutamente culturalista. El mayanismo y su espiritualidad, como la conocemos desde la ciudad, es absolutamente culturalista y absolutamente multiculturalista, porque el hecho de la elitización, y ahí vamos con los cuerpos racializados, es que el mayanismo es el paso más racializado que ha tenido los pueblos indígenas. Es decir, el nahualismo como tal es una muestra, desde mi punto de vista, de la racialización. Es decir, y perdonen los que están acá, el hecho de decir no hablo mi idioma porque no puedo hablarlo, porque no me lo enseñaron, pero sí hablo inglés porque lo aprendí, es la mayor contradicción que podemos decir. Es decir, implícitamente hay una idea de racialización dentro de nosotros que me dice, yo sí puedo aprender inglés, pero no puedo aprender mi idioma. En teoría, ahora se lucha contra la discriminación, pero no soy capaz de aprender mi idioma. Entonces, hay como ciertas contradicciones que no somos capaces de asumir y que no somos capaces de nombrar, como la racialización, no solo de mi cuerpo, sino de mis emociones, de mis sentimientos, ¿no? Entonces, creo que esto que puedo compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Reyes Josué Morales, soy originario de Totonicapán y nací, crecí, y bueno, no sé si voy a morir ahí. Y para mí, bueno, respecto a los temas de la mesa, ¿verdad? Para mí sí, en algún momento sí existió la idea de los centros. Lo que me pasó a mí fue que luego descubrimos, porque no puedo decir que lo descubrí, sino fue un descubrimiento colectivo, una práctica colectiva, ¿verdad? De hecho, miro a varios de los compañeros, amigos con los que en esa práctica se hizo, fue la posibilidad de mover los centros, de que no sean permanentes, de que si en algún momento los que, como yo, o en mi caso, cierta generación, nacimos en Totonicapán y en algún momento teníamos como una fuerte influencia, por ejemplo, del rock, que decían que es nacional, pero en realidad es capitalino, ¿verdad? No sé por qué siempre se dice que es rock nacional, si en realidad es de la zona 1 o la zona, no sé de dónde son las bandas, ¿verdad?
es el rock de la capital, ¿verdad? No es el rock nacional. Luego empezaron a surgir algunas bandas por ahí. Pero bueno, el ejemplo es, sí, tener la sensación de, bueno, en mi adolescencia, ahora cuando estoy aquí en Toto, aquí no hay conciertos, no hay, etcétera. Pasar luego a ver que en realidad en Toto estaban pasando miles de cosas, que habían muchas cosas pasando, y ver que estas eran las fuentes cercanas, en mi caso orgánicas también, de conocimiento. Tarde también fui aprendiendo lo que en el caso mío de un tío que se pasaba varios días en las jornadas de agua por llevar agua a la casa, las fiestas patronales y en fin, todo eso, ¿verdad? Entonces descubrir esa posibilidad de que los centros no tienen que estar aquí, porque siempre en la capital, ¿verdad? Esa era una pregunta, ¿por qué tendría que ser la referencia aquí? Y como decía, bueno, Silvia, ¿verdad? En algún momento me sigue gustando esa palabra mutante, porque, bueno, actualmente estoy como muy interesado, sí, en las zonas de contradicción, en las zonas de conflicto, en las zonas ambiguas, porque todo está en movimiento, y creo que quienes, en mi caso, ¿verdad? Fue un proceso identificarme, nombrarme como indígena. Como maya fue más como realmente hacerme aliado de un término que se construyó de alguna forma como para nombrar a un montón de personas, porque como decía María Jacinta, mi abuela nunca se hubiera nombrado como maya, ni se nombró, ¿verdad? Ella decía, somos naturales, decía. Nosotros somos naturales. Incluso a mí, y eso me quedó la duda, cuando era pequeño me decía mus, que en quiché quiere decir algo que es bonito y bañadito, me bañaba, pero también es el término que se usa para nombrar a lo ladino. Entonces no, siempre me quedó la duda, ¿por qué me decía mus, verdad? Porque yo no podía hablar en quiché con ella, o por qué me decía esa palabra, ¿verdad? Entonces, le decía, ¿verdad? Lo de las zonas de conflicto y de ambigüedad y de intercambio, y me gusta también mucho la palabra puente, porque creo que hay un momento en la vida en que uno, en mayor o menor medida, se radicaliza. Y dice, bueno, yo soy esto y no soy lo otro. Pero pasa el tiempo y ve que no es tan así, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que no es tan así, ¿verdad? En algún momento, hace algunos años, ya decía, porque también estudié psicología y es una práctica importante para mí, decía, bueno, yo salgo de la universidad y me voy a dejar crecer el pelo y ya nadie me va a decir y nada, y este va a ser mi homenaje a mis abuelos quichés, a mis abuelos mayas. Y bueno, por razones de la vida y todo, también estoy interesado en la genealogía, y descubrí fotos de mis bisabuelos, ¿verdad? Que están más rapados a lo cuque, ¿verdad? A lo de Jorge Ubico, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahora ya no puedo decir eso, solo digo que me gusta, ¿verdad? Simplemente tener el pelo largo, ya me está cansando también, en algún momento me lo voy a cortar. Pero bueno, esta anécdota es por el tema de que siento que estoy en una etapa como de integración, como también de valorar aquello que en algún momento me puse o lo que no quise, y eso está bastante complicado, ¿verdad? Recientemente mi tío, el que le nombré, que es una figura súper importante para mí, nunca se nombró como maya, ni siquiera como indígena, pero es medio curandero, catequista, y acaba de donar unas imágenes de la Virgen María Magdalena y San Juan el Apóstol. En mi caso, a diferencia de María Jacinta, yo creo que ya cumplí todos los votos cristianos, me bauticé, hice mi primera comunión, mi confirmación, me casé, bueno, eso sí no fue por la iglesia. Sí. Pero entonces se entregó esta imagen y yo decía, bueno, ¿y de esta imagen de dónde surgió? Y la historia es que mis bisabuelos la compraron en Antigua Guatemala. Bueno, entonces saco a colación este ejemplo porque ese es uno de mis intereses actuales, o sea, ver realmente esas zonas, atreverme a meterme en eso.
Eso no significa para mí eso es así, ¿verdad? Yo me identifico como una persona quiché, natural de Totonicapán, y ver qué aspectos hay de lo otro, lo que uno nombra como lo otro, y qué combinaciones puedo hacer, y qué nuevas formas puedo descubrir o podemos crear, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que tenía que decir, porque creo que el tiempo está un poquito largo, el video me traicionó, quería que hablara, así que, bueno, entonces este video creo que todavía lo podemos ver, y bueno, quedarme con esa idea, ¿verdad?, de mover los centros. Creo que cada grupo eso es lo que hace, es lo que desde mi posición percibo con las luchas, por ejemplo, feministas, ¿verdad?, de mover el centro del conocimiento, flexibilizarlo, arrebatarlo, no sé, ¿verdad?, porque tiene distintos matices. Creo que también es lo que se intenta hacer con todas sus contradicciones o complejidades para quienes nos nombramos de una o de otra forma como quichés, indígenas, mayas, naturales, mestizos quichés, por ejemplo, o mestizos indígenas, está saliendo ese término aquí, y en esta zona del centro y la periferia. O sea, realmente cuál es el centro, ¿verdad? Muchas veces yo tenía la sensación, la compartía con Pablo, ¿verdad?, al venir a la capital, me pasaba lo contrario que lo que le pasa a algunas personas que son de la capital, amigos y compañeros también, que al ir al interior dicen, pues es que mira aquí qué chilero y no sé qué, mira qué bonito, y un poquito la vivencia de la capital es más intensa. Tuve la oportunidad de trabajar, entonces venía como 2 días y era súper intenso, pero para mí también esa contradicción era muy importante, ¿sí? Sentir esa movida, o sea, ¿qué estaba pasando? Me desubicaba totalmente estar aquí, pero a la vez era ¿cómo se llama?, importante para mí venir aquí a este caos, a esta intensidad. Quizá era así porque solamente 2 días lo vivía, ¿verdad? No lo vivía a diario, pero perdí el hilo del pensamiento. Sí, que ya está el video. No, sí, lo recuperé. Es que, sí, decía que, bueno, al venir aquí a la capital, el movimiento, digamos, artístico, cultural y todo esto es bastante alto, ¿verdad? No sé cómo lo vivan, versus, por ejemplo, Totonicapán, Xela, que también es lo más cercano, ¿verdad? Pero tenía una sensación rara cuando también miraba lo que estaba pasando en Totonicapán, que no es un lugar turístico, creo yo, sino es más bien un lugar político, con mucha historia política, ¿verdad? Las asambleas y que se pasan horas y horas hablando. Yo tuve la oportunidad de hacer el servicio como cualquier totonicapense, ¿verdad? No es como una novedad de hice el servicio, lo tenemos que hacer. Muchas veces estamos como a regañadientes y lo queremos o no hacer porque implica mucho tiempo. Pero bueno, la sensación era esta, ¿verdad? Que como sí está pasando mucho, pero a la vez sentía como que no estaba pasando nada. Y sentía que Totonicapán aparentemente no estaba pasando nada, pero estaba pasando mucho. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, el video, y creo que ya podemos intercambiar. Gracias.
Gracias Sandra, Marilyn, María Jacinta y Reyes. Vamos a... Silvia, ¿te sumas? Y así charlamos todos un ratito. Solo por hacer tal vez por resaltar algunos puntos, me queda de Sandra la resignificación del mestizaje, digamos, a partir de un acercamiento a narrativas, a historias familiares indígenas, al idioma, ¿no? Y qué es lo que el arte puede hacer por esto. Marilyn, vos hablabas hay una cuestión con el conflicto del lenguaje, ¿no? Y cómo al final la cultura material, que me parecía súper interesante, la cultura material y la cierta como visceralidad, digamos, de las historias familiares hace que la producción o el acercamiento de artistas que vienen de tradiciones indígenas sea de alguna manera más natural a lenguajes contemporáneos, ¿no? Y creo que es algo también que por ahí descubrí con Josué, con un proyecto que se llamaba Calentar los Huesos del 2012, ¿verdad? Fue una experiencia que Josué también trabajó a partir del registro audiovisual en los baños La Huaca, que son unos baños en Totonicapán de aguas termales, en donde Josué invita a su familia y amigos para que juntos te bañen de alguna manera, ¿no? La pieza se llama Calentar los Huesos y refiere un poco a este acto de apapacho, ¿no? El tema con esa pieza para mí y que fue también un proceso de transformación personal, es que cuando estábamos etiquetando la pieza en la galería, lo primero que hicimos creo que fue titularla como performance. Y Josué me decía, mira, pero no sé, como que la palabra performance me cuesta un poco, sobre todo porque fue un proceso colectivo. Y es justo, creo yo, un punto importante que María Jacinta mencionaba. Una de las grandes limitantes de la producción de arte contemporáneo es que sigue centrándose en la producción individual y no puede entender procesos colectivos que sí son parte de las tramas comunitarias o lo que Lightson llama comunalidades, ¿no? Y las comunalidades al final, más allá del arte, tienen que ver con la reproducción de la vida. Y esas formas de reproducción de la vida que están afianzadas en historias, en narrativas y en la cultura material, en la vida diaria de las personas, son las que en muchos casos se traducen en piezas, en obras, con formatos visuales o de otro tipo. Entonces, al final la pieza de Reyes la titulamos Acto Comunitario, ¿no? Y en los últimos meses y creo que desde que nos conocimos con María Jacinta en Shela fue, ¿verdad? He estado pensando mucho también a partir del diálogo con María Jacinta en las etiquetas y en un poco estas tramas que tienen que ver con formatos de lo que llamamos contemporáneo, ¿no? Y que muchas veces la mirada curatorial pasa por alto, ¿no? Que es, por ejemplo, eso, qué lugar ocupa los textiles, ¿no? Y cómo podemos, por ejemplo, pensar en estos trabajos, en estos acercamientos como obras que podrían inscribirse en algo que podríamos entender como artes visuales, ¿no? Y fenómenos que pasan en la cultura que son mucho más vibrantes y más ricos muchas veces que una exhibición curada, ¿no? No sé, pienso en Mashimomo, pienso en las fiestas patronales que cumplen una función visual, hay toda una constelación, una forma de conocimiento que está viva. Entonces la pregunta posiblemente sería cómo resignificamos lo contemporáneo a partir de estas prácticas, ¿no? No al revés, no como estas prácticas se inscriben en lo contemporáneo. Y ese es el problema, creo yo, con el culturalismo o el multiculturalismo neoliberal, ¿no? Este reconocimiento de la diversidad, en el fondo esconde procesos de blanquealización, que es un problema viejo en la historia del arte también. El arte moderno y toda la tradición del llamado primitivismo, el arte naif, justo se encontraba también con esa paradoja, ¿no? Cómo inscribir estas narrativas en los regímenes visuales del arte moderno, y por ahí hubieron ejemplos paradigmáticos. Entonces, como la expo en el MoMA en el 82 que curó Rubin, que se llamaba Primitivism in 20th Century Art, algo así, y era la intención de inscribir narrativas del arte africano, por ejemplo, a partir de discursos visuales del arte moderno, ¿no? Como Picasso, por ejemplo, usaba máscaras africanas, etc.
Entonces, me parece que el reto acá es justo una operación contraria, ¿no? Y en mi caso, allá a nivel muy personal, este trabajo me ha llevado también a repensar lo que llamamos la dinización, ¿verdad? El mestizaje de una manera distinta. A mí Benvenuto me decía... ¿Cómo? Es que quiero hacer algo. Ok, ahora le damos... Benvenuto me decía que también me gustaría recalcar que hay una ausencia súper importante en este panel, que es todo el movimiento de artistas de Comalapa y San Pedro, que lamentablemente no están, ni en el público, ni acá. Benvenuto, Ángel y Fernando Pollón, Edgar Calel, Antonio Pichilla. Y Benvenuto, cuando en una de las tantas pláticas, me decía, es que vos sos indigenista, ¿no? Pero hay indigenistas buenos e indigenistas malos. Entonces después Benvenuto, después de un tiempo, ya me pasó del lado de los indigenistas buenos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si algo también está faltando, creo yo, en la producción de conocimiento y en las discusiones sobre arte en Guatemala, es cómo repensamos el mestizaje. Un mestizaje posiblemente alejado de una razón, digamos, criolla o blanquializada, ¿no? Entonces, que también creo que sería otro punto interesante que me dejaba pensando cuando hablabas de Silvia Rivera y el término que usa es cheje, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí y Sandra también quería decir algo y ya pues si quieren abrimos a preguntas. Es que está relacionado con lo que acabas de decir y precisamente la invitación es no pensar en un mestizaje, precisamente es transitar desde desprenderse de la individualidad y del eurocentrismo y pasarnos a la pluralidad, ¿verdad? Es decir, ya no es un mestizaje, son mestizajes, y dentro de esos mestizajes está el mestizaje indígena, ¿verdad? Que es el que a mí me gustaría resaltar, porque cuando yo empecé a trabajar todos estos procesos siempre era la gran pregunta, bueno, entonces vos sos maya, vos sos indígena, vos no sos indígena, vos no sos maya, entonces siempre era como autoidentificarnos a partir de la negación, ¿verdad? Más que dejar eso y reconocer eso por un lado, o sea, entrar en un pensamiento plural. Eso yo creo que es bien importante, ¿verdad? Y la otra cuestión que quería resaltar también era pensar en relación, o sea, mejor, digamos, trasladarnos en ese sentido a la singularidad, pluralidad, ¿verdad? Porque también hay que comprender que a veces cuando estamos trabajando proyectos en singular, estamos conectándonos también con la pluralidad, dependiendo de dónde lo estamos haciendo, porque si lo estamos haciendo desde un pensamiento indígena, por ejemplo, estamos conectándonos con la pluralidad, con la lucha de los pueblos indígenas, estamos caminando con ellos, entonces hay pluralidad ahí, ¿sí? Entonces es decir, entonces tal vez no es. Y otra cosa que decir también es en cuanto a los procesos, porque muchos de los procesos que están insertos en esta manera de hacer arte, ¿verdad? Que tiene que ver con el pensamiento indígena, son procesos colectivos, porque no pueden ser individuales. Entonces, por ejemplo, con el hecho de trabajar con la familia, ya es un proyecto colectivo, un proceso que a lo mejor no se ve en la obra final como tal, ¿verdad? Porque la obra final está inserta dentro de toda esta lógica del mercado del arte, pero que sí que el proceso creativo, que el proceso es bastante colectivo. Entonces yo creo que eso también es importante, hay que resaltarlo y tomarlo en cuenta. Sí, no sé si es pregunta, yo creo que es un comentario, pero a mí me llama mucho la atención el riesgo, pero el riesgo porque se convierte en peligro en cuanto haya una relación entre las ciencias sociales y el arte. Y lo voy a plantear desde el hecho de que, voy a ponerme como no anecdotaria, pero tengo que ponerla en escena para... A ver, por ejemplo, se presenta una obra de teatro X, pero como habla de un problema social, se le disculpa cómo está presentada en escena. Entonces ahí entra uno como en tema, así como, a ver, ¿quién está rigiendo qué? ¿Y cómo es que la teoría social está justificando o está indicando el camino de lo que tienen que crear los artistas? Y ahí es donde yo ya entro en debate, porque entonces dicen, ajá, entonces nosotros estamos creando lo que dice la cooperación, estamos creando en base a lo que dice la empresa privada,
estamos creando en base a lo que dice el Estado, estamos creando en base a todos los indicadores sociales. Entonces, ¿dónde está la libertad que tenemos que tener como artistas de poder crear? Claro, ahorita ya viene todo, después ya se me descompone toda la cabeza cuando escucho a Jacinta y cuando escucho a Josué, pero me parece que es muy peligroso esa relación, porque creo que no nos estamos escuchando, que nos tenemos que escuchar ambos para que realmente pueda haber un diálogo social o un diálogo artístico, o cómo poder generar códigos de relación entre las ciencias sociales y el arte, porque si no, caemos en peligros de que estamos analizando el arte bajo indicadores sociales y no estamos teniendo una lectura de lo que realmente el artista nos quiere proponer, porque yo sí creo que los artistas somos necesarios en sociedades como esta. Me parece también peligroso cuando se dice resignificar, porque resignificar para mí es como acomodar, y creo que resignificar viene acompañado del concepto de reformar, y creo que yo insisto en que tenemos que tener como imaginación cómo podemos nosotros para comprender esas hibridaciones sociales en la creación, en lo que está sucediendo, porque también escucho artistas que a mí me da, no sé, digo, ¿no será que se nos está olvidando algo? Yo, como te digo, es un comentario que estoy poniendo sobre la mesa, que a veces escucho artistas con unos discursos políticos que no tienen coherencia con su puesta en escena. Y creo que esto, a mí lo que más me llama la atención es que lo que dijo Josué en cuanto a lo incómodo, lo ambiguo, ¿cómo me puedes repetir esas palabras para poder yo enredar? Ambiguo, incómodo, difuso. La contradicción, exacto. Porque creo que lo que se está exigiendo ahorita en escena, lo digo yo, es la coherencia. Porque no puede ser posible que tengas tú un discurso político y aparte de eso tengas otra puesta en escena y aparte de eso te comportes en la vida normal de otra forma. Y es lo que están planteando ahorita, por ejemplo, yo voy a poner sobre la escena, pero que también lo cuestiono, es el Me Too, que lo plantean las mujeres. Entonces digo yo entre mí, qué interesante, porque hay compañeros que hablan desde lo indígena, pero yo no las miro en los otros ámbitos. Y hay compañeras que tienen un discurso político social que uno dice, wow, pero es que ella es una líder político, pero cuando lo miro en sus puestas, digo, es que no. Entonces, no sé, yo por ahí va mi comentario en cuanto a la contemporaneidad, en cuanto al peligro también del pluralismo, multiculturalismo, transculturalismo, que nos puede permitir justificar cualquier cosa, pensar que pueda ser arte, o si no es cualquier cosa, ¿cómo tendríamos que leer o cómo podríamos hacer para romper, cómo podríamos generar una imaginación social para una creación artística, y cómo la creación artística puede tener una imaginación social y cómo poder generar códigos de relaciones entre ambos. Tengo mi propia. Bueno, yo creo que lo que pasa, Magda, es que lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es justamente la visión jerarquizada. Es que mientras sigamos pensando que hay un discurso legítimo o una práctica teatral, por ejemplo, legítima, o no sé, yo creo que efectivamente coincido contigo en la necesidad de crear otras formas de relacionarnos, completamente de acuerdo, pero creo que el problema no es la relación entre las ciencias sociales y el arte. El problema es cómo efectivamente estamos posicionándonos frente a ese diálogo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que tú la pones difícil porque efectivamente la cooperación internacional te marca agenda. Y la cosa es que de ahí el juego que tú podés hacer es muy poquito, ¿no? Es decir, y muchas veces nos quisimos convencer desde los movimientos sociales de que sí, dale, acepto la plata de la cooperación, pero luego hago lo que yo quiero. Y eso es una gran mentira, es una falacia absoluta, ¿no? Entonces, sin desligarme de esta lógica de que al final siempre no, porque yo descreo que siempre vamos a depender. Lo que pasa es que
nos olvidamos rápido de otras prácticas que teníamos donde no hacía falta la plata de la cooperación. Porque rápidamente entramos en la lógica de que, bueno, hago un proyecto y tenemos la plata. Y si habrá historias que contar donde hacíamos las cosas de otra manera, ¿no? Pero digamos que sin quitarle el cuerpo a la respuesta de finalmente necesitamos recursos para producir, creo que también incluso la forma como nos relacionamos con la cooperación es jodida, ¿no? A mí justamente una feminista me dijo, lo que pasa es que vos seguís pensando, me dijo, no era a mí en particular, pero digamos, seguimos pensando que la cooperación te hace el favor, ¿no? Y mientras sigamos con insisto, con estos pensamientos jerarquizados, está jodido. Yo creo que efectivamente, otra vez, retomando lo que vos decías de corrernos y desde dónde pensamos los centros, yo no descreería de la relación, de cómo nos nutrimos entre distintas formas de entender el mundo y de acción en la vida, porque no te voy a hablar de disciplina, porque si no me vuelvo a encajar en la modernidad, pero sí quizás de ser muy creativos y creativas a la hora de pensar cómo generamos esa relación, cómo repensamos el diálogo, sin otra vez quitándonos la idea de que hay un discurso, hay una práctica que tiene un privilegio, que tiene que está por encima del otro, ¿no? Eso creo que es lo más, es cambiar de lugar desde donde pensás el mundo. Yo creo que hasta que no nos salgamos de esa comodidad está jodido, y podemos aquí inventarnos 25 cosas y seguir hablando la azucarada, pero hacer ese ejercicio que vos decís de ser coherente y de unir todas las máscaras. Goffman se llama el señor, que no me salía, como ven, pero sí, yo creo que lo que más cuestionaría tiene que ver con las relaciones de poder y de dónde lo estamos pensando. Sí, yo creo que en estas lógicas, digamos, hay como un punto muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de la relación que tú pones de ciencias sociales y arte, yo creo que hay que escaparse de esas lógicas, ¿no? Porque desde el momento en el que te ubicas en ciencias sociales, estás diciendo que sos en esa rama de la gama que la modernidad impone, ¿no? Yo creo que hay que salirse de ahí, ¿no? Decir, bueno, tú quieres aprender de química, pues aprende de química. ¿Quieres aplicar la química a tu arte? Dale. O sea, el punto, aunque no hayas estudiado para hacer química, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo creo que vamos como replicando nuestras lógicas de cómo diríamos, de especialización, de modernización o de civilización dentro de esos procesos formales. Yo creo que ver esos procesos de formalización como justamente esa domesticación del saber, ¿no? Y luego, digamos, con estas cuestiones de cómo no depender de la cooperación, creo que es un reto muy complicado, pero no imposible. Y yo creo que de esas cosas hay que aprender de lo colectivo. O sea, yo veo en las ferias, estas que hacemos, ¿no? Es así como millones. O sea, en Chichi estaban haciendo el otro día los gastos de cuánto gastamos en una feria, y es como, no sé, 75, 80 millones en un mes, ¿no? Y todo se mueve y nada queda, pero la gente es la que financia. Es decir, entonces habría que aprender de estos procesos colectivos para hacer cosas, ¿no? Y no son cosas permanentes, o sea, no son cosas para decir se queda, son cosas que se viven, se comparten, o sea, se alegran, o sea, hay de todo en una feria, ¿no? Pero principalmente mucho dinero, autofinanciamiento. Entonces yo creo que habría que aprender de esas cuestiones, ¿no? Yo solo quería decir una cosa así rápida. Yo creo que es importante ser consecuentes sobre todo con nosotros y con nuestros trabajos. Yo realmente lo intento, pero también es muy difícil a veces, y ayer Regina lo decía, que al final terminamos cayendo en el sistema y es imposible que no vender una obra de arte o esto, ¿no? Entonces, sí, yo intento ser consecuente con mi trabajo, pero también de pronto es como qué hacer la cooperación, el sistema, lo que sea. ¿Cómo salís de eso, verdad? Bueno, era más como una cuestionante, como ampliar esto también, ¿verdad? Y no pasa nada si caigo en el sistema y si vendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Con lo que dijo María Jacinta,
que el arte contemporáneo es como la élite blanca y todo eso, eso es una etiqueta, correcto, ¿verdad? O sea, ser de la élite, ser blanco, lo que sea. Y yo realmente me pregunto por qué seguimos insistiendo en ponernos etiquetas, tanto como soy artista maya indígena o soy artista tal. No, eso no ayuda como a seguir creando más divisiones en vez de seguir incluyéndonos. O sea, ¿por qué no solo todos nos respetamos a todos en vez de seguir creando esas divisiones? Sí, yo lo que estaba diciendo, que para mí lo contemporáneo era un espacio de tiempo, primero, y que para mí hay dos cosas en lo que yo personalmente ubico como contemporáneo. El primero es lo que pasa así en todo, ¿no? En este caso hablaba de las cuestiones colectivas, de la producción, de lo que se hace a fin de allá, pero luego te hablaba de lo que se etiqueta como arte contemporáneo, que es justamente estos espacios en donde terminan, digamos, las ideas de valorización de lo que se hace, ¿no? Creo que eso no sé si no lo expliqué bien, pero para mí eso es lo contemporáneo. Y obviamente todo se etiqueta, o sea, no puedes decir que no tienes etiqueta, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que soy quiché, yo no sé, estoy pensando si me quiero llamar sí o no maya, porque realmente lo estoy pensando. Entonces creo que son elecciones luego de lo que tú quieres, pero luego no puedes escapar de lo que la otra gente te pone como etiqueta. Es decir, si yo digo al respecto derechos y demás, automáticamente bueno, entonces es feminista, pero luego no te preguntan si vos no te quieres llamar así. Entonces yo creo que hay de doble vía, o sea, podés denominarte tal y vos autonombrarte, y luego no es capaz de cómo se te nombra desde fuera, ¿no? Yo solo quería decir una cosa. Hablábamos también con Pablo, ¿no? Como discutíamos esto, no nombrarnos, no nombrarnos, etcétera. Yo decía, bueno, hacemos una exposición de mujeres y le ponemos que es una exposición de mujeres. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una exposición de hombres no ponemos esta es una exposición de hombres, porque la mayoría de exposiciones son de hombres. Entonces es necesario nombrar porque hay cosas que hay que nombrar, y yo necesito nombrarme porque necesito también que se abran esos espacios, y yo sí me nombro artista cachiquera, pues, y yo creo que necesito ese espacio y que hay como Jacinta, ¿no? ¿Qué era el otro? Que se me olvidó. Lo de... Bueno, no solo también subrayar un poquito eso, porque sí, verlo, digamos, desprendernos desde el punto de vista occidental, digamos, de esa clasificación y de las etiquetas, más bien verlo como la diferencia potencializadora de lo que es hacer la diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, autoidentificarse es importante para un censo, porque sabemos que si nos autoidentificamos como pueblos indígenas, entonces vamos ya, digamos, vamos a ser el 60%, digamos, de la población de Guatemala, y es un 60% que tiene derechos, que tiene derechos como pueblos indígenas, ¿verdad? En cuanto al idioma, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado es importante. Ahora, por el lado, digamos, de seguirlo viendo como clasificaciones modernas y eurocéntricas, sí creo que no es bueno, ¿verdad? Que no es bueno categorizar ni clasificar. Pero por el lado de la diversidad sí, porque hay derechos y hay la autentificación es importante, por eso mismo, para cumplirlo.